Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy os voy a explicar cómo sobreviví a la temidísima selectividad o PAU, prueba de acceso a la universidad. Si estáis en segundo de bachillerato ya sé lo que estaréis pensando, estaréis muertos de miedo, pensaréis que no lo vais a poder superar, que cómo se puede estudiar el temario de todo un curso. Aquí estoy yo para tranquilizaros porque hace un año yo me encontraba en la misma situación que vosotros y estaba pero súper asustada y empecé a buscar un montón de vídeos sobre selectividad y la verdad es que conseguí tranquilizarme un montón porque todo el mundo decía que era mucho más fácil de lo que pensábamos, que no sé qué, y la verdad es que tenían razón. Así que seguramente si estáis en segundo bachillerato no me creeréis y seguiréis teniendo miedo. Os voy a dar unos cuantos consejos y os voy a explicar un poco cuál fue mi experiencia que hice antes para prepararme, cómo fueron los días de selectividad y después hasta el momento de las notas. Si todavía no habéis empezado el bachillerato o estáis en primero, os diría que intentaseis tenerlo todo al día, que no penséis que al final luego podréis repasarlo todo, porque la verdad es que lo único complicado es el tiempo, no tendréis tiempo y entonces os vais a agobiar. Por eso es importante que vayáis estudiando día a día, que lo tengáis todo, sobre todo conservad los apuntes, no lo tiréis y seguro que os irá muy bien. Tengo que deciros que el 97% de la población aproximadamente pasa selectividad, así que vosotros no vais a ser menos y la vais a pasar, así que no os preocupéis. Hay algo muy importante y es que el 60% de la nota es bachillerato y el 40% selectividad, así que intentad sacar buenas notas en bachillerato porque conseguiréis dos cosas. La primera es tener buena nota para después ayudaros con selectividad. Y la segunda es que si estudiáis mucho y preparáis y si podéis ir a subir nota o lo que sea, eso os ayudará porque así estaréis recordando ya todo y preparándoos para el examen. Antes de selectividad, yo terminé los exámenes finales el 20 y algo por ahí de mayo y entonces luego teníamos 2 o 3 semanas antes de selectividad y esas semanas lo único que hice fue repasar, cogí todos los resúmenes y los apuntes que tenía, hice algún resumen, sobre todo hice muchísimos exámenes de selectividad. Yo creo que es lo mejor porque te acostumbras a ver qué es lo que te vas a encontrar, porque la verdad es que no te van a poner algo muy diferente a otro año. Cambia el temario pero la estructura es la misma. Así que intentad ver qué es lo que vale más puntos, qué es lo que se os da mejor, para después cuando lleguéis al examen ya saber por dónde empezar y aprovechar más el tiempo. Supongo que para lo que... Bueno, a mí lo que más miedo me daba era en las asignaturas que tenían mucha teoría como historia, porque es verdad que es mucho temario. Supongo que si sois de letras también tendríais mucho temario en geografía y todas esas cosas. Pero sobre todo las cosas que sean mucho temario, intentad haceros esquemas. Por ejemplo, en historia yo me hacía pequeños esquemas cronológicos y estudié con tarjetitas. Lo más importante es que no lo dejéis para el final. Intentad, pues eso, yo me leía como un tema cada día y así los fui repitiendo hasta que al final es que te sale historia por las orejas porque yo ya no podía más. Si sois de ciencias, es que yo en letras no sé cómo lo hacen, pero si sois de ciencias os recomiendo que mezcléis un poco de letras y ciencias, es decir, estudiad un ratito historia y luego ponéis a hacer problemas de matemáticas y todo así un poco mezclado porque así vuestra mente se despeja un poco. Lo que yo hice, que no sé qué hicieron los demás, pero a mí me funcionó, es no estar todo el día estudiando. A lo mejor estudiaba 2 o 3 horas por la mañana, luego hacía lo que quería y 3 horas más por la noche. No vale la pena porque de verdad que veréis que el examen es tal cual lo que ya habéis hecho, no os va a parecer una cosa súper difícil. Lo peor de selectividad no depende de vosotros, sino que depende del corrector, porque es un corrector que no te conoce de nada, no se va a poder guiar por tu nombre ni nada, así que hay veces que por un mínimo error te pueden contar todo el examen mal
o al contrario, puede que se basen en ese error, que se basen en que lo tienes todo bien en base a ese error. De vosotros depende, está claro, lo que hagáis, pero cuando acabéis el examen no penséis en nada más porque ya lo habréis hecho y ya no dependerá de vosotros. Eso, sobre todo los días de la semana de selectividad, yo no toqué ni un solo libro, ni un solo papel, nada, porque lo único que vais a conseguir con eso es agobiaros. Yo a lo mejor antes de dormir me leía el guión que tenía de cada asignatura. Sí que es verdad que os dirán que tenéis que intentar dormir un montón esos días, que no sé qué, que bla bla. Yo no podía estudiar, o sea, yo no podía dormir porque me salía la historia de España por las orejas, solo pensaba en historia y en ecuaciones y en cosas todo el rato. No pude dormir, pero es lo normal, yo creo que le pasa a todo el mundo, así que no os preocupéis, no dormiréis, ya os lo digo. Voy a pasar a los días de selectividad. Para la mayoría de personas son 3. En selectividad, por si alguien no lo sabe, hay 2 partes, la parte general y la parte específica. La general es la que hace todo el mundo, que aquí hacemos castellano, catalán, historia o filosofía, inglés o francés o cualquier lengua que sepáis vosotros. Y después en la específica tenéis que elegir una, que es la que os pondrán en la parte general, y después si queréis conseguir más de un 10 podéis elegir hasta 3 específicas más, de las cuales solo os contarán las 2 mejores. Si no aprobáis la específica no os la cuentan a partir del 5 y pueden subiros hasta, normalmente depende de la ponderación que tenga en vuestra carrera, eso lo podéis buscar, hasta 2 puntos, así que yo creo que en la específica tenéis que poner lo que mejor se os dé y en la general la que se os dé peor, o en todo caso, si por ejemplo lo que yo hice es poner una asignatura que era de letras porque no me iba a ponderar pero sabía que me iba a ir bien, así que puse matemáticas sociales en la general. Un consejo que yo creo que fue lo mejor que hice es no elijáis 3 para la específica, elegid 2, porque sí que es verdad que tendríais una de comodín, pero es algo más que tenéis que estudiar y yo creo que cuantas más asignaturas os pongáis va a ser peor para vosotros, pero bueno, allá vosotros, ya sabréis lo que hacéis. Cuando llegó el día de selectividad, llegamos, nos asignaron una universidad, fuimos allí, tienes que buscar tu nombre, tal, vais con calma mucho tiempo antes y al final buscaréis vuestra clase y ya estaréis allí. Llamarán por vuestro nombre, enseñáis el DNI, os sentaréis y os darán unas etiquetas con un código de barras, que eso luego lo leen y sabrán cuál es tu nombre, así que es súper importante que no las perdáis y que las pongáis donde os lo dicen. Lo que no os debéis dejar para ir a la selectividad, ya os lo habré dicho un montón de veces, pero no os dejéis ni el DNI ni las etiquetas. Cuando entras en clase estaréis todos ahí sentados, callados, muertos de miedo. Os harán dejar la mochila aparte, móviles totalmente apagados y todo eso. Lo primero que tuve me parece que fue el examen de castellano, que dicen que es el más largo. Yo me parece que no, yo terminé bastante pronto, pero sí que es verdad que los exámenes de lengua, la que tengáis, si tenéis castellano y luego valenciano, catalán, euskera o gallego, lo que tengáis, id primero a por lo que os sepáis mejor. Bueno, eso lo podéis aplicar a cualquier examen, pero sobre todo leed bien el examen, porque son 5 minutos que de verdad que valen la pena, porque si no podéis empezar una opción y luego cuando veáis que la otra era más fácil, la habréis liado, pero bien, porque no te va a dar tiempo de empezar una opción y luego hacer la otra, al menos en lengua no te va a dar tiempo. Lo peor que podéis hacer es preguntar, ¿y aquí qué habéis puesto? ¿Por qué no? Porque os vais a agobiar, porque vais a empezar a oír un montón de cosas, a lo mejor las otras personas lo tienen mal, así que sobre todo no escuchéis nada, tranquilos, porque además muchas veces cuelgan las soluciones justo después del examen, así que yo recomiendo que no lo miréis. Si queréis lo podéis mirar, porque yo al final lo acabé haciendo, pero intentad no estresaros, acabáis el examen, seguramente tendréis media hora es lo mínimo que podéis tener, si acabáis antes tendréis más tiempo, y relajaros, no estudiéis lo del próximo examen, porque no
no lo recomiendo, que lo haréis, que yo lo hice, que todo el mundo lo hace, pero yo os digo que no lo hagáis porque os vais a agobiar. Después me parece que tuve catalán también, bueno, ya sabía que me iba a ir mal catalán porque no se me da bien, pero bueno, ya volví a casa y no volví a pensar en el día siguiente. Al día siguiente me parece que tenía historia. En historia leed bien las preguntas de las dos opciones, sobre todo mirad las que valen más puntos para guiaros un poco en cuál decidir. En cuanto a la pregunta de ¿hay que estudiarse todo? Yo me estudié todos los temas de historia, pero la verdad es que sí que hay estrategias y trucos que yo de verdad creo que funcionan, es decir, no te van a preguntar guerra civil y por el otro lado franquismo, no te lo van a preguntar, pero sí que intenta estudiar, y igual supongo que en filosofía, porque no te van a poner Platón y Descartes en las dos opciones, te pondrán o Platón o Descartes y luego Nietzsche o Locke o los que fuesen. Y después me tocó mates sociales, que allí, si sois de ciencias y lo habéis elegido y habéis hecho mates científicas, yo creo que para vosotros va a ser lo más fácil, o al menos así fue para mi clase. Luego ya me parece que solo me quedaba el último día, que hice, yo de específicas elegí dibujo técnico y matemáticas científicas. Yo dibujo técnico durante el curso me había ido muy bien, pero cuando empecé a prepararme para los exámenes vi que eso no lo habíamos hecho para nada, así que sobre todo mirad muy bien los exámenes de selectividad, porque a lo mejor igual en vuestro colegio no os han preparado para este tipo de examen, así que eso, cogeros un profesor o lo que sea, pero haced un montón de exámenes. Yo en dibujo tuve la suerte de que como había hecho tantos exámenes, me preguntaron 2 ejercicios que ya había hecho, así que eso me salvó bastante. Y ya está, terminé selectividad, fue como el momento más feliz de todo el año. Había gente que todavía tenía exámenes por la tarde, pero bueno, terminamos y ya nos fuimos todos, bueno, había mucha gente llorando, pero se acabó selectividad y todo el mundo dejó de llorar, ya solo pensamos en verano, tal. Nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos nos dieron las notas. Las notas salieron, me parece que un día antes de lo que tenían que salir, porque eso pasa un montón de veces, así que os recomiendo que vayáis entrando, pero vaya, que no os vais a quedar sin saberlo porque todo el mundo va a decir ya están las notas, ya están las notas, ya están las notas. Yo estaba cagadísima mirando allí el ordenador, no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar, y al final entré y no fue nada del otro mundo. Normalmente, que hay excepciones, pero normalmente vais a sacar la nota que sacaste, que habéis sacado durante el curso. Saqué un 12 y algo sobre 14, así que yo estaba súper feliz porque solo necesitaba un 8 y algo. Si tenéis que sacar una nota, un 5 o una nota no muy alta, no os preocupéis, no os esforcéis demasiado porque luego no vale la nota, porque a mí esos 4 puntos ahora, si queréis sacar una notaza porque tenéis que llegar a una carrera que tiene una nota muy alta, intentaros esforzaros al máximo porque lo vais a conseguir si habéis estado trabajando durante todo el curso. Y si no, no os preocupéis porque tendréis un montón de otras alternativas, podréis hacer cursos en medio, podéis ir a recuperar selectividad, así que hay un montón de opciones que al final acabaréis consiguiendo lo que queréis hacer. Así que no os preocupéis, que no se acaba el mundo si suspendéis selectividad o no sacáis la nota que queríais, no os preocupéis porque todo se soluciona. Espero que os vaya súper bien selectividad, nada más, mucha suerte.